¿Qué tal? Buenos días, Edith. Bueno, muchachos, vamos a trabajar entonces hoy día, si has estado revisando, como te digo, el temario, hoy día lo que nos toca trabajar es un poquito el rozamiento, ¿ya? Entonces, vamos a trabajarlo en función de repente de cosas con la dinámica. ¿Te acuerdas que la semana pasada, muchachos, hemos estado hablando de la dinámica? Entonces, hablamos de la segunda ley de Newton, ¿no? Hablamos básicamente de lo que viene a ser qué sucede cuando una fuerza resultante actúa sobre un cuerpo, ¿no? Hablamos de lo que viene a ser la aceleración que experimenta, si recuerdas. Y adicional, algo así breve, mencionamos un poquito también acerca de lo que viene a ser los sistemas, ¿no? O sea, cuando yo tomo un sistema, de repente 2 o 3 bloques, lo que quieras, los puedo juntar como uno solito, ¿no? Ya, eso también mencionamos la semana pasada. Hoy día lo que nos toca así a fondo, muchachos, es trabajar un poquito lo que viene a ser algo más real, podríamos decir. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros vamos a trabajar lo que viene a ser hoy día una superficie que ya podemos considerar rugosa. Correcto, entonces, profesor, cuando hablamos ya de superficie rugosa, ya nos referimos a una situación más real, pues muchachos, tú sabes que en realidad eh, las superficies donde tú te apoyas no son lisas completamente, sino que tienen rugosidades que nosotros podemos ver en los problemas. Pues. ¿Ya? Así que, a ver, dame un segundito, estoy buscando por aquí la PPT y te comparto. Entonces, como te comento, ¿no? Básicamente eso es lo que vamos a trabajar hoy día, así que lo que tienes que recordar es igualito. La primera condición de equilibrio, la segunda ley de Newton en la dinámica, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces acá está, un segundito. Acá está. Dame un ratito. Ya, ahora sí, listo. Ya lo encontré. Entonces, acá está. Muy bien, muchachos. Entonces ahí estás viendo entonces en la pizarra, como te digo, hoy lo que nos toca hablar específicamente a nosotros como tema es lo que viene a ser el rozamiento, jovencitos. Entonces, claro, como te había mencionado en ese caso, nosotros vamos a encargarnos de hacer la distribución de todas estas situaciones que ya analicemos cotidianamente. Como te comento, en realidad ya vamos a hablar de superficies, muchachos, donde es la rugosidad, algo que usted no puede ignorar, ¿no? Sino que es algo que en realidad muchos experimentamos en la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú corres en barro, muchachos, o en lodo, ponte el caso. Entonces, oye, no es lo mismo, muchachos, que usted corra en lodo, que de repente corras en asfalto o sobre el césped, ¿no? Tú sabes que en realidad el lodo es mucho más difícil de repente desplazarse ahí. ¿Y eso por qué, profesor? Porque eso depende de qué, muchachos, como te comenté, la rugosidad. Entonces, cuando hablamos ya específicamente de rugosidad, estamos hablando de lo que viene a interferir en la superficie. Muy bien, entonces vamos a comenzar por aquí, vamos a pasar al siguiente PPT y comenzamos. Acá está. Bueno, hoy nuestros propósitos de clase, jovencitos, básicamente como siempre, es aprender un poquito acerca de estas interacciones que nosotros tenemos ya con superficies ásperas, rugosas, como quieras decirle, muchachos, no hay problema. Entonces, estas superficies obviamente me van a causar un impedimento. Y eso, como te digo, nosotros lo vemos siempre, muchachos. Ese impedimento a nosotros nos va a afectar en nuestro desplazamiento, jovencitos. Entonces, ese análisis que tenemos que hacer va a involucrar un poquito los cálculos en física o de repente vamos a usar matemáticas, acá hay que saber trigonometría, muchachos, al menos saber sacar seno, coseno, ¿no? Y algo de descomposición que también nosotros podamos observar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros hoy vamos a trabajar. Muy bien, tenemos acá, como ves aquí, aplicar los conceptos de rozamiento, jovencitos, estático y cinético. Claro, tienes que entender algo importante, muchachos. Cuando hablamos del rozamiento, en realidad, tenemos dos tipos de rozamiento, jovencitos, que son tanto el estático como el cinético. Cuando hablamos del estático, y eso lo vamos a ver dentro de un rato,
Hablamos de un cuerpo que en realidad no se mueve, muchachos. Y tú dirás, profesor, claro, ¿no? ¿Dónde observamos eso? Cuando tú tratas de empujar de repente un cuerpo, ponte un sofá, un mueble, lo que quieras, tú aplicas una fuerza, ¿no? Entonces, muchachos, si no existiera rozamiento, o sea, si eso fuera liso, ese mueble, por más que le apliques una fuerza muy, pero muy pequeñita, ocasionarías que se mueva, ¿no? Como te dije de la segunda ley de Newton, ¿no? Esa cosa. Pero sin embargo, tú dices, pero no lo hace, profesor. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, muchachos, que se opone a eso. Y eso es lo que el día de hoy vamos a trabajar como el rozamiento. ¿Ya? Entonces, las interacciones que vamos a hacer con las superficies ásperas van a ser fundamentales a trabajar el día de hoy. Muy bien, entonces pasamos por aquí, el siguiente. Y ahí tenemos algunos conceptos como el rozamiento, la fricción. Tal como lo ves, ¿no? Entonces, ya sabes, el rozamiento, la fricción, muchachos, básicamente es la aspereza, la rugosidad, ¿no? Y adherencia superficial, que son cualidades inherentes a las sustancias que cotidianamente manipulamos y observamos tal como puede explicarse en las ilustraciones. ¿Ya? Entonces, es algo propio de la materia, muchachos, tener rugosidad. Ya, es algo innato. Entonces, nosotros dicen, no, no podríamos caminar sobre una pista lisa y la Tierra sería invadida por meteoroides, dice, sin la fricción del aire nos provocará su frenado y desintegración. ¿Ya? Entonces, básicamente el aire, todo eso, como te digo, también nos puede generar fuerza de fricción, ¿no? El roce. Tú sabes, por ejemplo, ¿no, muchachos? Cuando corres, de repente un día que hace harto viento, incluso hay zonas donde sí se nota mucho más. Has experimentado de repente, ¿no, muchachos? Por ejemplo, cuando los perritos sacan, de repente has visto la cabeza por la ventana, ¿no? O sea, se les ve que sus orejas, todo, ¿no? Se va para la parte de atrás, retrocede, ¿no? Se puede decir que va para atrás. Entonces, ¿por qué? Porque está viendo rozamiento, muchachos. ¿Con quién está viendo rozamiento? Con el aire, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿correcto? Entonces, nosotros cada vez que nos desplazamos, como te digo, en realidad rozamos, tenemos fricción con nuestro entorno. Entonces, el aire como sustancia propia también nos genera fricción. Y eso lo notas, como te digo, cuando hace mucho viento, ¿no? Incluso hay vientos que son muy difíciles de resistir, te impiden avanzar, muchachos, en realidad. ¿Ya? Entonces, eso es para nosotros el concepto como tal de fricción, jovencitos. ¿Ya? La fricción entonces va a ser básicamente ese rozamiento que tenemos con lo que viene a ser nuestro entorno en particular. Yo, claro, ¿no, muchachos? Entonces, esa es la definición clara de lo que viene a ser una fricción para nosotros en física. ¿Correcto? Entonces, dice, semejantes fenómenos y actividades humanas, en este caso, nos demuestran la naturaleza inexorable, dice, y útil de las fuerzas asociadas a la aspereza y el rozamiento entre los cuerpos. Todos esos conceptos que te estoy mencionando los vamos a trabajar hoy día. Entonces, nuestro cálculo se va a enfocar solo en recordar, muchachos, las clases pasadas. Hoy día vamos a recordar un poquito de estática y dinámica en particular, pero esta vez le vamos a añadir superficies rugosas, ya no lisas. Claro, habrá casos donde hay lisos, pero en este caso todos los problemitas que el día de hoy vamos a trabajar, hay rugosidad, jovencitos. Entonces, a tener cuidado, no es tanto como las semanas que decía, profesor, siempre que veo el piso dibujo fuerza perpendicular, perpendicular y ya está. Eso era la fuerza normal, que eso igual lo vamos a usar, pero ahora va a aparecer otra fuerza que es la segunda componente de la reacción, ¿recuerdas? Que viene a ser para nosotros la fuerza de rozamiento. Y siempre, muchachos, hay que tener en cuenta que la fuerza de rozamiento se opone, jovencitos, al movimiento de nuestro deslizamiento siempre se opone. Muy bien, compartimos por aquí. Entonces, ahí está. Como ves, ahí vamos a hablar ya de la fuerza de rozamiento, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo práctico. Dice, ¿no? Cuando un objeto tiende al movimiento, se mueve sobre una superficie rugosa. Ojo, estamos siendo claros, rugosa, jovencitos, la superficie. Existe, dice, resistencia al movimiento. O sea, claro, hay algo que te impide, muchachos, desplazarte, en este caso, sobre una superficie rugosa, ¿no? Porque el objeto interactúa con su entorno. Claro. Entonces, la fuerza de rozamiento es toda fuerza opuesta. Y ojo, estamos diciendo claros, opuesta al movimiento relativo de dos superficies en contacto. O sea, si tu cuerpo tiende a moverse a la derecha,
tu fuerza de rozamiento va a ir hacia donde izquierda, ¿no? O sea, básicamente impide el movimiento que tú trates de experimentar, ¿no? O sea, es un impedimento para nosotros. Entonces, profesor, ahí tenemos un ejemplo práctico, ¿no? Un bloquecito, tal como lo ves ahí, y obviamente esa superficie a simple vista, parece lisa, ¿no? Entonces, es una línea recta, profesor, entonces no hay rugosidad, pero si tú le haces una inspección mucho más minuciosa, en realidad vas a ver que tiene bordes irregulares, jovencitos, no es una superficie completamente lisa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos modelar como lisa? Por ejemplo, muchachos, cuando ustedes caminan sobre hielo, ponte hielo, ¿no? No sé si has visto esos patinadores, ¿no? O sea, esas pistas resbalan, muchachos. Eso es liso, ¿no? O sea, es más, no hay tanta resistencia. Entonces, incluso a ti te complica, muchachos. Si el piso no te ofrece resistencia, a veces es complicado caminar sobre esas superficies lisas, ¿no? Porque como te digo, te resbalas y, bueno, básicamente sufres un accidente en realidad, ¿no? Que al menos con la rugosidad, muchachos, entonces, gracias al impedimento podemos de repente caminar un poco mejor, podríamos decirlo así. Pero si fuera liso, correr, muchachos, hasta sería casi muy, pero muy complicado. Entonces, esa rugosidad, como te digo, aparece en todo nuestro entorno, muchachos. En realidad no hay una superficie que sea lisa completamente, en realidad todo tiene rugosidad. Solo que algunos cuerpos, como te digo, tienen mucho más rugosidad que otros. Y eso es obvio, muchachos. Hay algunos cuerpos que son mucho más rugosos que otros. Entonces, la fuerza de rozamiento va a depender de eso el día de hoy. Así que nosotros vemos aquí, haciendo, ¿no? Dice, estas pequeñas interacciones originan la fuerza de rozamiento. Muy bien, entonces, si tú le haces un diagrama de cuerpo libre, mira, acá le está haciendo su diagrama de cuerpo libre a esto. ¿Qué observamos, muchachos, en el diagrama de cuerpo libre del bloquecito? Si tú observas, dice, oye, profesor, la fuerza que actúa, primero, es la gravedad, que ya lo hemos dibujado muchas veces, muchachos, la fuerza de gravedad es importante debido a la masa del cuerpo. Tenemos la normal, que es por parte de la interacción del piso con lo que viene a ser el cuerpo. Tenemos la fuerza de rozamiento, que lo hemos puesto en este caso apuntando a la izquierda, y la fuerza F externa a la derecha. Obviamente, como te digo, ¿no? F va a tratar de ocasionar que el bloque se mueva a la derecha, jovencitos, a la derecha, a la derecha. Y F minúscula, que es el rozamiento, va a impedir ese movimiento, ¿no? O sea, se va a oponer a tu desplazamiento. Entonces nosotros dijimos que la fuerza de contacto, o sea, llamada reacción también, es en este caso la suma vectorial tanto de la normal como la fuerza de rozamiento. Entonces la reacción para nosotros es la composición tanto de la fuerza de rozamiento como la normal. ¿Ya? Y bueno, si quieres sacarlo, muchachos, ya sabes, Pitágoras, nomás tú dices Pitágoras, profesor, tal como lo veo ahí, y ya consigo básicamente en este caso eh, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y con eso obtengo solo tres fuerzas, ¿no? En realidad, tú podrías decir al inicio, profesor, hay cuatro. Tú dices F, FG, N y F. Sí, pero N y F son componentes de una sola fuerza, que es la reacción. O sea, en realidad son tres fuerzas nomás, que son F, FG y R. Por algo están de color rojito. Entonces, las que están de color azul, que son N, la normal, y F, que es la fuerza de rozamiento, en realidad son componentes, jovencitos. ¿Ya? Entonces, si un problema te dice, por ejemplo, creo que hay un problema del voltín, si te dicen cuántas fuerzas actúan, aparentemente tú dirías cuatro, pero la respuesta en realidad serían tres, jovencitos. ¿Por qué? Porque está actuando la reacción, la F y la FG. Entonces, si yo quiero sacar la reacción, profesor, en el problema, solo le voy a aplicar Pitágoras. Por Pitágoras saco la reacción, jovencitos. Raíz cuadrada de F al cuadrado más N al cuadrado me bota la fuerza de rozamiento. He aplicado el principio de Pitágoras. Nada más, muchachos, fácil, sencillo. Muy bien, vamos al siguiente por aquí. Profesor, a ver, lo primero, como te dije, la fuerza de rozamiento se divide de dos maneras, muchachos, que son el estático y el cinético. Obviamente el estático, muchachos, es cuando un cuerpo no se mueve en realidad. O sea, el cuerpo está quieto, jovencito. Y lo que usted trata de hacer es aplicarle una fuerza, ¿no? Por ejemplo, mira,
Tú dices, a ver, profesor, solo surge cuando la superficie de contacto solo está a tendencia a deslizar. O sea, el cuerpo no se mueve, jovencito. Por más que usted le aplique fuerza, no está logrando romper la inercia del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que se opone y es el rozamiento. Pero esa fuerza de rozamiento estático tiene un límite también, o sea, solo puede tomar muchos valores, pero hay un valor límite. Entonces, si yo supero ese valor límite de la fuerza de rozamiento estático, rompo la inercia del cuerpo y el cuerpo comienza a desplazarse sobre la superficie o sobre donde quieras. Entonces, la fuerza de rozamiento estático toma muchos valores, profesor, pero el valor máximo es básicamente lo que puede alcanzar y donde yo al aplicar una fuerza que supere esa fuerza de rozamiento estático máximo ya ocasiona el movimiento. Por ejemplo, mira, ahí estás viendo el bloque. Tú dejas un bloquecito, tú dices, profesor, fuerza de gravedad normal, entonces no hay fuerza de rozamiento porque se anula, se puede decir, ¿no? No existe tendencia a moverse, el bloque está aquí. Sin embargo, si alguien le aplica una fuerza F1 hacia arriba, ¿qué va a pasar con el bloque, tal como lo ves en el segundo caso? Profesor, el bloque no se va a mover aún, pero ya aparece la fuerza de rozamiento, que por primera condición de equilibrio vas a decir, profesor, fuerzas que van hacia arriba es igual a que van hacia abajo, por supuesto. Y vas a decir, bueno, por esa tendencia, F1 es igual a Fs, ¿ya? Y en la segunda o el tercer caso ya es cuando la F1 aumentó su valor y tomó un valor mucho más alto. Entonces, en ese caso es cuando ya la fuerza de rozamiento estática toma su máximo valor, o sea, el valor más alto que pueda tener. Entonces, por la primera condición de equilibrio también diremos que F2 es igual a la fuerza de rozamiento estática máxima. Pero aún el bloque no se mueve. ¿Pero qué quiere decir? Que si tú aplicas una fuerza un poquito, aunque sea mayor a F2, o sea, a F2, que ya estoy aplicando, le aplico una fuerza un poquito más alta, voy a ocasionar ya el movimiento del cuerpo, porque la fuerza de rozamiento ya no puede equilibrar a esa fuerza. O sea, por eso la fuerza de rozamiento está equilibrando, mira, si te das cuenta. Aquí lo equilibra F1 porque F1 no es tan intenso como F2. Entonces, Fs toma el valor de F1. En cambio aquí ya es el valor máximo, porque, o sea, la fuerza es muy alta, entonces la fuerza de rozamiento estática máxima toma su máximo valor. Y la pregunta es, profesor, ¿y qué se ocupa entonces en la fuerza de rozamiento estático? Bueno, simplemente, muchachos, que el módulo de la fuerza de rozamiento estática es variable, o sea, depende, ¿no? Si yo aplico 20, profesor, 20 recibo. Si aplico 30, recibo 30 por parte del piso. Y así, ¿no? 40, 40, 50. Pero va a haber un límite. Tú vas a decir, profesor, la fuerza de rozamiento estático, lo máximo que puedo ofrecer es 80. Entonces, si tú ofreces 70, el piso ofrecerá 70. Si tú ofreces 75, el piso 75. Si tú ofreces 80, ¿qué sucede? El piso te va a ofrecer 80, pero es el valor más alto que puede alcanzar. Entonces, si tú ofreces 81, 82, 84, 90, 100, lo que quieras, profesor, sí o sí el bloque ya tiende a moverse, porque ya la fuerza de rozamiento estático llegó a su máximo valor y ya no puede aumentar de ahí. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, jovencitos. Entonces, por eso diremos que la fuerza de rozamiento es variable, pues, ¿no? Que puede ir desde cero, obviamente si tú no mueves, no aplicas nada sobre el cuerpo, se anula y la fuerza de rozamiento estático es cero. Pero también puede ir hasta su valor más alto, el pico, en este caso, cuando el bloque está a punto de deslizar. Muy bien, entonces, muchachos, eso es todo. Por eso, la fuerza de rozamiento estático entonces se encuentra entre cero y el máximo valor. Pero si yo quiero sacar el máximo valor, o sea, quiero saber cuánto es el valor de la fuerza de rozamiento estático, lo máximo que me puede ofrecer de resistencia, bueno, ¿cómo lo vamos a sacar, profesor? Ahí tenemos nuestra ecuación. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor más alto, muchacho, que me ofrece el piso, solo tengo que calcular la fuerza de rozamiento estático máximo. ¿Y cómo se calcula, profesor, la fuerza de rozamiento estático máximo? Tal como lo ves, muchachos. Mu sub S por la normal. Donde recordar que mu sub S, jovencitos, es la rugosidad del piso. ¿Correcto? O sea, eso va a depender de la superficie. Bueno, en general decimos superficie. Entonces, oye, dependiendo la superficie que yo trabaje, puede ser una muy, pero muy rugosa, o de repente una que no lo sea tanto.
el valor de la fuerza de rozamiento máximo, estática máxima, toma el valor del producto tanto de la rugosidad por la normal. Entonces, en los problemas, muchachos, nos van a dar mu sub s o de repente nos dan otros valores y nos piden mu sub s. Pero lo importante es entender, jovencitos, que sí o sí, la fuerza de rozamiento estática es variable y varía desde cero, o sea, cuando no hay una fuerza, en este caso, que logre vencerla o superarla, hasta el valor cumbre, que es su máximo valor, jovencitos, su máximo valor. Entonces, si tú tienes el máximo valor, eso lo vas a tomar en cuenta para nuestra distribución. Listo, muchachos, ahí está. Entonces ya sabes, la fuerza de rozamiento estático toma de 0 al máximo valor, o si no, mu sub s por la norma, que es el máximo valor. Así ustedes sacan cuánto le fue a ofrecer el piso, sí o sí. Muy bien, muchachos, entonces vamos al siguiente por aquí. Y ahora hablemos del rozamiento cinético, jovencitos. Obviamente, tú dices, profesor, el caso anterior que nosotros hemos observado, usted dijo claramente que el cuerpo no se movía. O sea, profesor, por más que yo le aplicaba fuerza, el cuerpo aún no se desplazaba. Es decir, estaba en equilibrio. En teoría, podemos decirlo así. Pero ahora, profesor, si yo supero ese valor máximo de la fuerza de rozamiento estática, como usted menciona, ¿qué sucede con el cuerpo, muchachos? Obviamente el cuerpo ya se comienza a deslizar, jovencitos. Si usted supera ese valor máximo, obviamente ya el piso, ya no, la superficie, no va a poder resistir, pues, muchachos, y vas a romper la inercia del cuerpo. Como te dije, ¿no? O sea, si yo tengo, ponte el valor máximo de la fuerza de rozamiento estática que me salió 60, y le aplico 70, 80, 90, 100, o sea, ya rompo la inercia del cuerpo y por ende el cuerpo comienza a deslizarse. ¿Correcto? Entonces, eso ocurre cuando las superficies son rugosas. Y una de ellas desliza con respecto a la otra. Y ahí tienes que la fuerza de rozamiento es mu sub k por la norma. Donde hay que tener en cuenta algo importante, muchachos, también. La fuerza de rozamiento cinético es mu sub k, no mu sub s. Mu sub s era el anterior para el estático, si recuerdas. O sea, profesor, pero acá es la misma fórmula. En realidad sí, muchachos, pero lo que cambia es mu sub k. Es decir, profesor, hay rugosidades tanto para el movimiento como para cuando está en estático. Claro, muchachos. Hay dos tipos de rugosidades en este caso, que son la fuerza de rozamiento estático y la del cinético. Por lo tanto, tenemos dos valores de mu que tomamos. Mu sub s, que es el coeficiente de rozamiento estático, y mu sub k, que es el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, aquí la fuerza de rozamiento cinético no es variable, jovencitos. O sea, la fuerza de rozamiento cinético es una sola. ¿Y eso cómo lo interpretamos ahí? ¿Cómo lo ves, no? Fk, que es la fuerza de rozamiento cinético, es una sola, jovencitos. No hay más fuerzas. Entonces, la que sí cambia, como te dije, es F sub S. O sea, la fuerza de rozamiento estático sí cambia, jovencitos. La que no cambia es la del cinético, debido a que se mantiene constante, ¿no? Y el producto de mu sub k por la normal me produce la fuerza de rozamiento. Así el cuerpo vaya mucho más rápido, mucho más lento, mayor fuerza, menor fuerza, la fuerza de rozamiento cinético se sigue manteniendo igual. Y solamente se calcula como el producto de mu sub k por la norma. ¿Ya? Y ahora vamos a dar una énfasis muy importante aquí, muchachos, porque recuerda que los exámenes de admisión, si tú revisas, vas a ver problemas donde hay rozamiento y vas a encontrar dos valores de mu. O sea, de repente encuentro 0,5 y 0,8. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolver una situación de ese tipo? Bueno, lo primero que tú tienes que decir es esto, ¿no? Profesor, si usted se da cuenta, en este caso, lo que viene a ser mu sub k es cuando el cuerpo se mueve. O sea, si yo veo que un cuerpo se desliza, jovencitos, de frente, sin dudar, mu sub k, profesor. Pero si veo que el cuerpo en el problema no se mueve o está a punto de hacerlo, sí o sí tiene que usted usar mu sub s. ¿Ya? Mu sub k, mu sub s.
Entonces, ahí tenemos abajo, ¿no? La variación de la fuerza de rozamiento en función de una fuerza externa. Obviamente, muchachos, es mucho más difícil romper la inercia cuando un cuerpo está en reposo. Claro, o sea, es más difícil comenzar, se puede decir, ¿no? O sea, ustedes quieren mover un cuerpo, muchachos. Lo más difícil de mover es empezar a hacer que el cuerpo se desplace. Ya una vez que se está desplazando el cuerpo, es más fácil mantener esa fuerza. Pero al inicio romper la inercia del cuerpo es mucho más difícil, se puede decir, ¿no? En este caso, más intenso. Por lo tanto, ahí acotamos algo importante, mira, tal como lo ves en el gráfico. Dice, oye, F sub S máximo tiende a un valor, muchachos, tiende a un valor de lineal y va subiendo, 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 hasta que logra el punto más alto que te dije que es cuando vale la fuerza de rozamiento estática máxima. Y después, profesor, ya, si yo sigo aplicando fuerza, o sea, o sigo aumentando mi fuerza, ya rompo la inercia del cuerpo y el cuerpo se comienza a mover. Pero ahí sí baja ya el valor de la fuerza de rozamiento, ¿no? Baja un poco. Entonces, solo se calcula como mu sub k por n. Porque tienes que usar esa fuerza que en realidad el piso le ofrece. ¿No? Entonces, ya sabes, no te olvides, hay dos valores de mu en este caso. Mu sub s, mu sub k. Donde tienes que recordar que mu sub s es cuando el piso o el cuerpo está en estado estático, no se mueve. Y mu sub k cuando el cuerpo se está desplazando para nosotros. ¿Ya? Y recordar, como te digo, que más intenso es mu sub s o la fuerza de rozamiento estática, porque es más difícil romper la inercia, ¿no? Y que mantenerla es un poquito ya más sencillo, se puede, un poquito. Entonces, profesor, tal como lo ves, ¿no? A punto de deslizar, bloque en deslizamiento. Mira, o sea, las cuatro etapas están ahí claramente. Un bloque en reposo. Entonces, le aplicas una fuerza, en este caso, como lo ves hacia arriba, haces que el bloque tienda a deslizar. Pero si en este caso también sigue aumentando, o sea, ya el bloque está a punto de realizar su movimiento, y le aumentas un poquito más, como ves en el gráfico, y ya el bloque comienza a desplazarse. Se empieza a mover el bloque en el ejercicio. ¿Ya? Y bueno, pues para nosotros hay que tener en cuenta algo importante, muchachos, y ahí está el dato abajo, mira, la fuerza de rozamiento cinético es menor, muchachos, a la fuerza de rozamiento estático máximo en el problema. Entonces, profesor, ¿qué está tratando de decir eso? Si la fuerza de rozamiento estática es máxima y es mayor que la fuerza de rozamiento cinético, tenemos que plantear que mu sub s es mayor a ¿quién? Mu sub k. Claro, como te dije, el problema te pueden dar muchos valores de, en este caso, situaciones, y te dan dos puntos claves para mu. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es cuál? O sea, ¿cuál identifico como estático o cinético? Bueno, ya te lo estoy mencionando, muchachos. Cuando la fuerza de rozamiento estática está aquí, hay que recordar que es mucho mayor que la fuerza de rozamiento cinético. Por lo tanto, tú deduces que mu sub s, coeficiente de rozamiento estático, es mayor a mu sub k. Siempre, muchachos. Mu sub s es mayor a mu sub k. Siempre, no te olvides. Ya está. Entonces, básicamente eso es, en realidad es eso nomás casi, muchachos. Y aquí hay un caso particular, jovencitos, que por si acaso te lo menciono, te pueda servir, ¿no? Y es el ángulo crítico de rozamiento. Entonces, cuando un bloque reposa sobre un plano inclinado, igual, ¿no, muchachos? Obviamente su peso, su fuerza de gravedad se descompone en dos componentes, una perpendicular al plano y la otra paralela a la superficie. Entonces, ¿qué va a suceder, muchachos? O sea, básicamente el cuerpo comienza a resbalar por su propio peso. Su propio peso hace que resbale el bloque. Entonces, obviamente, en un plano inclinado, como ves, la tendencia sería caer. Pero, ¿qué sucede, muchachos? Como el bloque se está desplazando sobre una superficie rugosa, en realidad el piso también le ofrece resistencia a su caída. O sea, no está a favor del movimiento, está en contra. El piso se resiste, muchachos, a que el bloque, en este caso, caiga.
Entonces le tiene que aplicar una fuerza de rozamiento también en sentido contrario. Entonces, si nosotros decimos que este bloque está en equilibrio, o sea, se queda quieto, no se mueve, tú vas a decir, entonces está en equilibrio de traslación, por profesor. Y aplicas, ¿no? Fuerzas que van hacia arriba, igual hacia abajo, derecha, izquierda. Obviamente aquí está inclinado el plano, así que tú vas a decir al ojo nomás, profesor, F seno de alfa o de teta, ya descomponiendo, es igual a mg seno de teta, ¿no? O sea, tenemos que igualar en ese caso, ¿no? Y tú dices normal es igual a mg coseno, tal como lo ves. Entonces, si tú divides la fuerza de rozamiento estática máxima entre la normal, obtienes tangente de teta, ¿no? Y eso es básicamente lo que obtenemos. Entonces, la fuerza de rozamiento estática máxima es mu sub s por la normal, o sea, se va a ir normal con normal y te va a quedar seno sobre coseno, que para nosotros es tangente, jovencitos, tangente. Muy bien, entonces, eso como ves ahí, muchachos, te comento, es cuando el piso es rugoso y estamos sobre un plano inclinado. Pero como te digo, es cuando el cuerpo no se mueve, jovencitos, hay que tener en cuenta. Eso es cuando el cuerpo está, en este caso, estático. ¿Ya? Entonces lo acabamos de poner ahí. Y ahora sí, muchachos, vamos aquí, vamos a ver si hay más. Hay algunos ejemplitos, mira, facilito, jovencitos. Por ejemplo, el primer problema que ves ahí, dice, hallar el valor de la fuerza de rozamiento en newtons. Entonces, profesor, mire, me dan 2 mu. Bueno, ni siquiera deben decirte mu sub s, mu sub k, porque en realidad tú lo puedes deducir. ¿Cómo, profesor? Bueno, yo sé que siempre, como te mencioné, mu sub s es mayor a mu sub k, jovencitos. Por lo tanto, deduces a simple vista que 0,3 es mayor a 0,2, ¿no? Porque eso es básicamente el valor de en este caso, la del coeficiente de rozamiento. Entonces, mu sub s, como te dije, siempre es el mayor y mu sub k es el menor. Por lo tanto, se deduce que mu sub s es 0,3 y mu sub k 0,2. Ya, en el problema, usted no sabe en realidad si el bloque se mueve, jovencitos. Pero tampoco va a decir, no, profesor, se ve que está quieto porque en realidad no hay la dirección, la gráfica, hacia dónde se mueve. No, en realidad tú no puedes deducir eso, jovencitos. ¿Cómo voy a deducir entonces si el bloque se mueve o no? A través de la fuerza de rozamiento estático máximo. Te dije, ¿no? Que si el cuerpo no supera esa fuerza de rozamiento estático máximo, seguirá la robotina, ¿no? En este caso, ten en cuenta. O sea, el cuerpo se va a quedar ahí, no se mueve para nada. Pero si la fuerza de rozamiento, en este caso, nosotros diremos, por eso la fuerza de rozamiento estático máximo resulta ser menor, en este caso al valor de 20. Ahí sí podríamos decir, profesor, ¿sabe qué? Básicamente el cuerpo se desplaza. ¿No? Se desplaza. Y ahí va a depender de tu situación. Entonces, como te dije, mira, yo analicé la situación, muchachos, en realidad. Entonces, ahí en el problema lo primero que se hace es sacar la fuerza de rozamiento estático máximo. Y eso se hace a través del diagrama de cuerpo libre, como ves, ¿no? Entonces dice, profesor, su pesito 200, la normal vale 200, entonces la fuerza de rozamiento será mu sub s, 0,3 por 200. Y sale 60. Entonces, profesor, ¿qué es lo que nos trata de decir? Que la superficie, el piso en este caso, que tiene rugosidad, a lo máximo usted le puede ofrecer en este caso un valor de 60 newtons. Sin embargo, el bloque solamente está afectado por 20. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estática máxima supera esa fuerza de 20 y el cuerpo en realidad no se mueve, está quieto. ¿Correcto? Entonces, solo igualamos, ¿no? Por eso la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a 20 y la respuesta es 20 en el ejercicio. Ya, eso es cuando hay rugosidad, muchachos. En ese caso es importante saber eso. Vamos al siguiente, a ver por aquí. Tienes otro, muchacho, mira, igualito, ¿no? La misma idea. Dice, profesor, a ver, ¿el bloque se mueve o no se mueve? Bueno, vamos a averiguarlo, muchachos. Tenemos ahí mu sub s, mu sub k, y nos da que mu sub s es 0,4 y mu sub k 0,1. Entonces, primero, usted tiene que identificar si los cuerpos o el bloque se mueven.
¿Cómo lo hace eso? A través de la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces yo voy a decir, profesor, si yo hago diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas aparecen? Bueno, la gravedad, que son en este caso 100 newtons, aparece la normal por parte del plano, aparece la fuerza de 40 y la fuerza de rozamiento F. Entonces, nosotros vamos a decir, oye, para saber eso, primero usted tiene que sacar el valor máximo de la fuerza de rozamiento estático. Entonces dirás, normal, que bueno, al ojo se ve que es 100 equilibrando la vertical, por el valor de mu sub s, que es 0,4. Listo, multiplicas y demuestras que es 40. Por eso, lo máximo que el piso, la superficie, puede ofrecerme a mí son 40 newtons, muchachos. Entonces, ¿qué vas a decir? Oye, pero yo tengo 40 a la derecha y estoy recibiendo 40 a la izquierda. Entonces, ¿qué sucede con el bloque, muchachos? El bloque está en movimiento inminente. Es decir, un poquito más que apliques y ya el cuerpo se mueve, ¿no? Pero está como rozando el límite entre moverse y no moverse, muchachos. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta aquí. Entonces, bueno, la fuerza aplicada en este caso va a ser igual, ¿no? Entonces, como hemos demostrado que justo 40 con 40 coincide, damos a entender que en este caso el bloque tiende a moverse. O sea, basta un poquito más de fuerza, muchachos, y el bloque se mueve. Un poquito más, ¿no? Ya está. Ese es el ejercicio 2 en el problema. Vamos a ver otro por aquí. Ya está. Ya está. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Mira, igual muchachos, también tenemos aplicación en este caso como lo ves en las pistas circulares, ¿no? Dice, un automóvil se desplaza en una pista horizontal a 200 metros de radio de curvatura. ¿Con qué rapidez máxima se puede trasladar el automóvil en dicha pista? El coeficiente de rozamiento entre las pistas y los neumáticos es 0,8. Entonces, igual muchachos, lo que usted tiene que hacer es decir, profesor, ¿sabe qué? En el problema le hago diagrama de cuerpo libre en una posición determinada al carro. ¿Qué fuerzas aparecen sobre el carrito, muchachos? Bueno, su peso, vas a decir su normal, y bueno, las llantas están entrando en fricción, por lo tanto, la fuerza de fricción. Y bueno, como vemos ahí en el gráfico, todas están separadas a 200 metros de ese punto del centro, ¿no? En ese caso. Aplicamos la primera condición de equilibrio. Bueno, en este caso le están aplicando la segunda ley de Newton. Si te acuerdas, la semana pasada era firma, ¿no? Fuerza resultante, profesor, es masa por aceleración. Ya, igual acá, muchachos, pero si no lo hemos mencionado la semana pasada, lo menciono ahorita. Cuando el cuerpo desarrolla una trayectoria circunferencial, lo que usted puede usar es la segunda ley de Newton para la dinámica, en este caso, circunferencial. Y bueno, profesor, ¿cuál es esa fórmula? Bueno, de la semana pasada, si recuerdas, era firma, ¿no? Fuerza resultante, masa por aceleración. Pero en este caso, cuando hablamos de la segunda ley de Newton, para el movimiento circunferencial, no hablamos de una fuerza resultante en general, sino decimos fuerza centrípeta. Entonces, usando la segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta es igual al producto de la masa por tu aceleración centrípeta. Donde tienes que tener en cuenta que la aceleración centrípeta, en ese caso, tiene su ecuación, que es la rapidez al cuadrado sobre el radio. ¿Ya? Ahí ya está, ¿no? Entonces, despejas, reemplazas, todo, hay todas dos ecuaciones. Y básicamente llegamos a la respuesta que son 40 metros por segundo. ¿Correcto? Entonces, ahí estás viendo el ejemplo práctico de cómo estoy usando la fuerza de rozamiento. Muy importante. Bueno, y a ver, acá hay otro problemita también interesante. Este es un problema clásico con MRV, pues, ¿no? O sea, tú dices, profesor, a ver, ya yo lanzo una pelota, lo que quieras, una canica, así como una caja, tal como lo ves, y la superficie es rugosa. ¿Qué va a suceder, muchachos? Que si no hubiera fuerza, no hubiera rugosidad, la caja en realidad no se detendría, seguiría moviéndose. Pero nosotros observamos, jovencitos, en esta situación de aquí, que cuando tenemos un cuerpo en movimiento,
la fuerza de rozamiento cinético es constante, entonces a mí me va a convenir usar de repente ecuaciones del MRV, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos otros ejemplos. En la figura, inmediatamente después del golpe al bloque de madera, adquiere una rapidez de 15 metros por segundo en este caso, deslizándose sobre la superficie. Entonces, dice horizontal hasta detenerse. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que ha recorrido en este caso, muchachos, el bloque? Bueno, lo que tienes que hacer es esto, pues, muchachos, ¿no? O sea, primer paso, diagrama de cuerpo libre, jovencito. Si usted hace su diagrama de cuerpo libre, como lo ve ahí, ahí estás viendo el movimiento, entonces decir, oye, lanzo una caja, lo que quieras. Entonces, comienza con cierta velocidad, pero sin embargo, observas que poco a poco comienza a frenar, jovencitos, la caja. Entonces, la pregunta es, ¿por qué frena, profesor, si no hay, entre comillas, una fuerza que actúa? Pues la respuesta es sí, muchachos. En realidad está actuando la fuerza de rozamiento. Y al haber rozamiento, en este caso, hay un impedimento, hay una fuerza resultante opuesta y por ende nosotros tenemos que calcular. Entonces, por eso que aparece ahí la fuerza de rozamiento estática, ¿no? En el cinético, perdón, cinético. Listo, profesor. Entonces, ya, eso genera un impedimento entonces en el movimiento del cuerpo. La respuesta es sí. Muy bien. Entonces, profesor, una vez hecho eso, identificado en nuestro sistema, estas son las fuerzas que actúan. Gravedad, normal, fuerza de rozamiento. Y tener en cuenta que tenemos rapidez inicial, rapidez final. Entonces, es un problema más que todo de MRV. ¿Sí? Es como el de la dinámica de la semana pasada. Si te acuerdas en dinámica de la semana pasada, ha habido problemas así también, ¿no? Entonces, tú hallabas la aceleración, jovencitos, y después de hallar la aceleración, le aplicaba usted su MRV y le salía la respuesta. Que es igual. Entonces, profesor, si yo veo, le aplico en este caso primero, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento cinético? Normal por mu sub k. Entonces multiplica. Pues la normal, en este caso sería, bueno, básicamente 10 veces m por 0,25. M es la masita del cuerpo en otras vidas. ¿Ya? Entonces la fuerza de rozamiento será 2,5 metros. Si usted aplica firma, porque alguien va a decir, profesor, de la clase pasada, firma, claro, podemos usarlo. Diré, fuerza resultante, que en este caso es F sub K, la de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Mira, M con M se va y me queda que la aceleración es 2,5 metros por segundo. Ya está facilito, ¿no? Entonces, una vez hecho la aceleración, ya le meto MRV, pues muchachos, diré. Mi ecuación más adecuada, rapidez final al cuadrado, rapidez inicial al cuadrado, más menos 2 veces aceleración por distancia. Usamos menos, como te comento, porque obviamente el cuerpo está frenando, pues muchachos, cuando se mueve, ¿no? Despeja, se queda 15 al cuadrado de 225, ¿no? Lo divido y me sale, en este caso. 45 metros es la distancia recorrida. O sea, es lo mismo, muchachos, en realidad son cosas que nosotros ya hemos practicado. Pero esta vez estamos trabajando superficies rugosas. ¿Ya? La semana pasada, antepasada, en realidad usted no hablaba de superficies rugosas. Todas eran superficies lisas, lisas, lisas. Pero hay que tener en cuenta que la rugosidad, muchachos, es algo que está presente en nuestras vidas y por ello no debemos ignorarla en nuestros cálculos físicos. Siempre hay que tenerlo presente. Muy bien, y para terminar esta parte teórica, muchachos, vamos a un organizador visual. A ver, facilito. Y hay algunos ejercicios para que tú practiques. Bueno, ahí está el organizador visual, como te dije, ¿no? Profesor, el rozamiento. Ya, eso es lo que hemos hablado el día de hoy. Lo dividimos en dos tipos de rozamiento. ¿Cuáles son esos rozamientos, muchachos? Estático y cinético. ¿Correcto? El rozamiento estático y el rozamiento cinético. El estático mencionamos, jovencitos, que es cuando un cuerpo en realidad no se desplaza, muchachos. El cuerpo está quieto. ¿Correcto? Pero también tenemos el cinético, que es cuando el cuerpo ya se mueve, jovencitos. Y esa fuerza es constante, como te mencioné. Y se calcula como mu sub k por la norma. ¿No? El coeficiente de rozamiento cinético por la norma. Y recordar, muchachos, que siempre mu sub s, que es la de rozamiento estático, es mayor que mu. Hay que tenerlo en cuenta.
Y ahí tienes las ecuaciones de todo, ¿no? Ahí está, rozamiento estático, ¿no? Dices, ahí la aceleración en este caso que vamos a adquirir va a depender también de la fuerza de rozamiento. Entonces, Fs está entre 0 y el máximo valor que hemos dicho, que se calcula simplemente multiplicando el coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Ya? Eso va a ser nuestro rozamiento estático. Y nuestro rozamiento cinético es cuando el cuerpo ya se mueve, muchachos. Y si quiero calcular la fuerza de rozamiento, solamente multiplico mu sub k por la norma. Y en la parte de abajo, muchachos, en resumen, ese es un teorema que en realidad hay que tener cuidado. No se lo queden al aplicarlo, pero ya, es para básicamente un cuerpo en reposo en realidad. Entonces, lo vimos, ¿no? Descomponemos la fuerza de gravedad en fuerza que va en el eje X y Y, de esa manera rotada. Y bueno, igualamos fuerzas que van a favor menos en contra y nos sale que la constante, en este caso de coeficiente de rozamiento estático, sería en este caso la tangente del ángulo crítico de rozamiento. Y ya está, eso es todo. Fácil, ¿no, muchachos? O sea, no está complicado. A ver, si tienes dudas, por favor, hazlo de una vez. ¿Ya? Pero no está tan complicado, muchachos. O sea, solamente usted tiene que recordar la clase pasada, porque eso sí, y la antepasada, porque esto está involucrado tanto la estática como la dinámica, pero le añadimos rugosidad. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, si no hay dudas, igual, por si preguntas, no te reprimas, muchachos. Tenemos aquí algunos ejercicios. A ver, lo practicas tú, pues ya. Si nos alcanza el tiempo, lo hacemos, ¿ya? Pero ahí están nuestros ejercicios. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, tienes ahí un bloquecito, ahí como lo ves. Bueno, este es un problema donde aparece rugosidad, ¿no? 0,3, ¿no? Aquí también, muchachos. Mu sub S, ¿no? Y aquí también, mira, cuánto vale mu sub S entre el cajón y el piso. O sea, ya eso tú lo practicas. Como te digo, si nos alcanza el tiempo ahorita, pues lo podemos desarrollar si alguien quiere, como para reforzar. Bueno, muchachos, entonces dejo de compartirte, gracias Miguel, dejo de compartirte la pizarrita. Y, bien, Ángel, perfecto, ahí está, Lucero. Menos mal, muchachos, quedó claro. Ya está. Vania también, ahí está. Dejo de compartirte la pizarra y ya comenzamos con los problemas. Ya. Espero que ya hayas avanzado, muchachos. A ver si tomas la delantera y siempre tienes que estar un paso adelante, muchachos. A ver, vamos a dejar compartir esto un ratito y pasamos a los problemas. Ahí está. A ver, dame un segundito. Buscando tus problemitas aquí. Ya está, a ver, un ratito. Hola, a ver aquí. Ya, muchachos, ahí está. Listo. Entonces, comenzamos ya, muchachos. Ahora sí, comparto aquí. A ver, digo, a ver, vamos a ver, acá está, aquí está. Lo compartiste entonces la pizarrita. Ya, ahí está. Muy bien, muchachos, entonces iniciamos aquí, tal como lo ves en el problema número 41 que tenemos del material. Y a ver, muchachos, ¿cuál es la clave según tú? A ver, ¿qué dices tú? Mira, ahí está, facilita. Solo es teoría, muchachos, o sea, ni siquiera voy a calcular nada en realidad. La C dice Michael, a ver, vamos a ver. Dice verdadero, falso, falso. Puede ser, ¿ah? A ver. ¿Qué dice el resto, muchachos? ¿Sabes la C o no? A ver. Mira, dice, se muestra un bloque en equilibrio mecánico. Escucha esa parte, es importante. Indique si las proposiciones son verdaderas o falsas
en este caso, si entre el bloque y la superficie presentan los siguientes coeficientes de rozamiento, 0,7 y 0,6. Ya, la 1 dice, el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es 0,6. ¿Eso es verdadero o falso, muchachos? ¿Cómo lo demostramos? Es la pregunta. Ah, muy bien, ya ves, parece que sí la sé, ¿no? Lucero dice lo mismo, acá también Angeli, ¿verdadero o falso? Falso. A ver, vamos a comprobarlo. Bueno, muchachos, la 1 está regalado porque, o sea, te dije claramente, jovencitos, que siempre en el problema, cuando me den dos rugosidades, ahí está, muy bien, siempre hay que tener en cuenta que mu sub s, o sea, el coeficiente de rozamiento estático, siempre es mayor a mu sub k. Te dije eso. Por lo tanto, oye, claro, muy bien. Yo digo, profesor, hay dos, ¿no? 0,7 y 0,6. Entonces, al ojo usted deduce y dice, ¿o sabes qué? Entonces, ya, mu sub s 0,7 y mu sub k vendría a ser 0,6, jovencitos. Ya está deducido. Deducimos entonces que mu sub s es 0,7 y mu sub k 0,6. Bien, muchachos, dicen que es la C. A ver, vamos a comprobarlo. Por lo tanto, la primera es verdadero. Tienes razón. Hasta ahí estamos bien, muchachos. Verdadero. En las dos dice, solo actúan dos fuerzas sobre el bloque. ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso, muchachos? Dicen que es falso. ¿Estás seguro, jovencito? Y eso lo mencioné. A ver, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Entonces, primer paso, diagrama de cuerpo libre, muchachos. La C, o sea, está confío que es la C. A ver, vamos a ver. Trazamos aquí simplemente esto. Y ahí está, vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Ya, ponlo así. Ya, tú dices, profesor, mire, ahí está el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer acá. Ahí está. Ya. Entonces, trazamos acá nuestro bloquecito y claro, tendríamos que hacer esto, ¿no? Tú dices, profesor, oiga, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque? La primera, muchachos, tú dices, oye, la vez pasada lo estamos mencionando a cada rato, es la fuerza de gravedad, pues, profesor. O sea, el peso del bloque aparece aquí. Ah, muy bien, tienes razón. Profesor, la fuerza de gravedad, en este caso. Ya está. Fuerza de gravedad por parte del peso o la masa del cuerpo. Hasta ahí estamos bien. Otra fuerza, tú dices, profesor, ¿aparece la fuerza de rozamiento? Sí, porque hay rugosidad. Y obviamente debido al peso, el bloque tiende a ir hacia abajo. O sea, la fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde iría, muchachos? Iría hacia allá. ¿No? En este caso. Así. Fuerza de rozamiento, jovencitos. F y si le pones. Ahí está. Fuerza de rozamiento estático. No te he dicho que es máxima. Podría ser máxima, sí, tal vez. Bueno, muchachos. Y la otra fuerza que actúa, ¿quién es? La normal. Te dije, ¿no? Ya está, profesor, la normal. Tienes razón. Entonces, profesor, esto de aquí es la normal. Muy bien, normal, formando un ángulo 90. Ahí está. Pero acá está la pregunta, muchachos. Dice, actúan dos fuerzas sobre el bloque, muchachos. Y acá, aunque no lo creas, es verdadero, jovencitos. No es falso. Tú dirás, ¿por qué, profesor? Si veo claramente que son tres. Pero, muchachos, yo te dije que la fuerza de rozamiento y la normal en realidad son componentes de otra fuerza. ¿Cuáles son la fuerza que en realidad aparece, muchachos, cuando aparece fuerza de rozamiento y normal? ¿Te acuerdas? Dijimos claramente que se llama reacción, jovencitos. Ahí está, muy bien, Lucero. Reacción. Entonces, la normal y la fuerza de rozamiento, sí, son fuerzas, es verdad, pero son componentes de otra fuerza, que en realidad esa fuerza es la reacción. Claro, entonces, si yo junto estas dos, ¿sí? Juntas estas dos, en realidad eso da origen a otra fuerza llamada reacción. Ahí está, listo. En realidad, muchachos, solo hay dos fuerzas. Esta es la que es la reacción y la fuerza de gravedad. Hay que tener cuidado, jovencitos. No, porque en realidad son componentes.
como les digo, son componentes, ¿no? O sea, tanto la fuerza de rozamiento y la normal son componentes de la reacción. Claro, en algunos problemas tú dices, profesor, pero yo no ponía reacción, ponía normal. Es que la superficie era lisa, pues. Si la superficie es lisa, no hay rozamiento, así que la normal es el equivalente a la reacción. Pero si hay rugosidad, obviamente, la suma vectorial, tanto de la fuerza de rozamiento como la normal, me da la reacción. ¿No te acuerdas la semana antepasada cuando vimos estática, el problema del... Había uno que lanzaba una pelota, ¿no? Te dije, ¿no? Creo que era así, ¿no? O sea, había una persona que lanzaba una pelota y tú decías, oye, diagrama de cuerpo libre. Entonces acá lo mismo, ¿no? Dijimos, oye, ¿sabes qué? Normal y fuerza de rozamiento, dijimos así. Pero había una clave que tenía eso, pero no era la correcta, porque en realidad, como te dije, estas dos daban origen a la reacción y salía así, si no me acuerdo. Creo que era así. Ya, ahí está en el problema. Claro, o sea, tú descompones en realidad esa fuerza, ¿no? O sea, el ángulo alfa sirve para descomponer. Como les digo, la fuerza que aparece es reacción, ¿no? Entonces, este alfa te lo dan para que tú, bueno, eso ya cuando quieres cálculo numérico, ¿no? O sea, si yo quiero descomponer y decir fuerzas que van arriba, abajo, para eso es alfa, para descomponer. Pero si tú hablas netamente de fuerza, solo hay dos, muchachos, que es la gravedad y la reacción, en este caso. En realidad sí, ustedes usan el ángulo para descomponer, eso sí es para lograr el equilibrio que es diferente. Es como que yo te diga, ¿no? Profesor, ¿por qué no hay cuatro fuerzas? Alguien podría decir eso. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, oye, yo esta fuerza de gravedad la puedo descomponer, por eso porque los problemas de estática componemos una componente así y la otra componente así, ¿no? Tú dices, oye, es verdad, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hemos hecho estática los bloques así, ¿no? Hemos descompuesto una fuerza de gravedad así. Y eso no quiere decir que en realidad hayan dos fuerzas nuevas, muchachos. O sea, no digas, profesor, ¿sabe qué? Esta fuerza es nueva, le pones tu nombre incluso, y esta fuerza es otra. No, en realidad no puedes hacer eso. ¿No? O sea, lo descompones sí para resolver el problema, no hay problema, o sea, está bien. Pero si hablas netamente de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, en realidad no puedes considerar estas dos, porque estas dos dan origen a una sola que es la fuerza de gravedad. ¿Ya? Y lo mismo acá, la fuerza de rozamiento y la normal dan origen a una fuerza que se llama reacción. Y eso te lo mencioné hace dos clases. Y hoy día también, en realidad, te dice la advertencia. Así que la respuesta, muchachos, es verdadero. Actúan dos fuerzas, ¿ya? No tres, en realidad dos. Cuando lo descompones, tú dices, ¿no? Pero son componentes como tal. Así que verdadero, jovencitos. Las únicas fuerzas que actúan son gravedad y reacción, ¿ya? Y bueno, la 3 dice, el coeficiente de rozamiento estático entre las superficies es 0,5, eso ni siquiera aparece aquí, jovencitos, no aparece ni siquiera 0,5, por lo tanto eso de frente es falso, no hay más que decir, eso es falso. Bueno, ten cuidado muchachos, ¿ves? Eso es teoría, más que todo es teoría, ¿no? O sea, no es que hayas estado mal con tu concepto, sino que la teoría en realidad ahí hay que tener en cuenta. La respuesta entonces es verdadero, verdadero, falso. Recuerda que la normal y la fuerza de rozamiento son fuerzas, muchachos, pero en realidad son componentes de una fuerza, que en realidad la fuerza original se llama reacción, ¿no? Y es la suma vectorial de la fuerza de rozamiento y la normal, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, muchachos, entonces, verdadero, verdadero, falso. Respuesta al problema 41. ¿Qué dice la 42, jovencitos? Vamos a ver por aquí. A ver, mira, ese se ve interesante, muchachos. ¿Qué dice acá? Pues si deseamos, en este caso, la letra D, ¿sí? Empujando al bloque, podría ser. A ver, vamos a ver. Si deseamos hacer el menor esfuerzo para mover un bloque, o sea, tú quieres mover el bloque, la pregunta es, indique cuál sería la mejor opción si los coeficientes de rozamiento son los mismos en todos los casos. O sea, mu sub k o mu sub s es igual en todo en realidad, muchachos. En todo. La letra segura. A ver, vamos a ver. Michael dice también a ver, vamos a ver. ¿Cuál crees que sería la respuesta, muchachos? Podría ser la F1, F2, F3, F4, la E ni siquiera tiene F, pero ya, bueno, debe ser F5. La A. O sea, cuando hago así horizontal, hago el menor esfuerzo, muchachos. ¿Qué dices tú? ¿Verdad o falso?
¿Qué dices tú, jovencitos? A ver, obviamente el bloque tiene que moverse a la derecha, muchachos, ¿no? Así que la E y la D están descartadas, jovencitos, porque, o sea, tú vas a levantar el peso del bloque, muchachos. Y obviamente el peso del bloque es mucho mayor que la fuerza de rozamiento, pues. Entonces, la E y la D están descartadas, ¿no? En la D ni siquiera vas a empujar el bloque, o sea, vas a empujar el bloque y el piso no te va a dejar, o sea, no lo vas a poder mover. En la E estás levantando el bloque, jovencito, o sea, todo el peso del bloque lo vas a alzar tú, lo cual no es tan, vamos a decir, tan leve, ¿no? O sea, vas a requerir bastante fuerza. Ya, pero hay que recordar algo importante, muchachos. ¿Te acuerdas cómo se calcula la fuerza de rozamiento estático? A ver, ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento estático, muchachos? La máxima, ¿recuerdas? A ver, ¿cómo calculas la fuerza de rozamiento estática máxima? Por ahí comienzas, ¿no? Entonces, ya, mire, si yo hago esto, voy a decir, profesor, la fuerza de rozamiento estática máxima es mu sub s, ¿por cuánto dijimos? La normal, ¿sí o no? Ya tú dices, ya, profesor, yo sé que la fuerza de rozamiento estática máxima se calcula como mu sub s por la norma. Entonces, si yo quiero hacer el menor esfuerzo, ¿cómo tiene que ser la fuerza de rozamiento? Lo más baja posible. Claro, ¿no, muchachos? O sea, mientras menos rozamiento, claro, y también sube por la norma, menos rozamiento, muchachos, en realidad es mucho más accesible, ¿no? Mover. Entonces, mu sub s no va a cambiar, muchachos. Mu sub s se mantiene igual. ¿Quién puede cambiar, muchachos? El valor de la normal. Entonces, por ahí tenías que analizarlo. Profesor, entonces, si yo quiero que sea menos el rozamiento, o sea, me va a costar menos moverlo porque el Prism no me va a ofrecer tanta resistencia, tengo que hacer que la fuerza normal baje lo más que pueda. ¿Y dónde harías que la fuerza normal baje lo más que pueda, muchachos? Puede ser la A, la B o la C. La D y la E descartada. ¿Cuál crees tú, muchachos? ¿Dónde haces que la normal baje? ¿Cuál crees que es la clave? Puede ser la A, la B, la C. Tal vez una de esas sea la más adecuada. La B. ¿Seguro que es la B? A ver, vamos a ver. Podría ser, ¿ah? No digo que no. Vamos a analizar la B. A ver, vamos a analizarlo para que entiendan. Como te digo, física es dibujar, muchachos. Dibujen y entiendan su proceso físico y van a entender bastante esto de aquí. Mira, si tú haces bien, muchachos, el bloque, o sea, claro, la tendencia es que uno diga la B se ve, profesor, como que más, más realista, podríamos decirlo así, ¿no? Pero muchachos, a ver, tu objetivo es bajar la normal, como te digo. La C, dice David, a ver, puede ser A. Ustedes tienen que hacer que la normal baje. Si la normal baja su valor, obviamente estamos en la respuesta correcta. Bueno, entonces, profesor, mire, si yo hago la B, tengo esta fuerza. A ver, esta es la fuerza F2, así. Ya, profesor, pero acá está el detalle. Y mira cómo lo analizo esto, muchachos. Profesor, esa fuerza F2 usted la puede descomponer. ¿Cómo la descompone, muchachos? Una componente a la derecha y la otra componente hacia dónde saldría, muchachos. Vertical hacia abajo. Profesor, pero en el diagrama de cuerpo libre también está el peso del bloque. Y aquí está la normal. Entonces te pregunto, muchachos, ¿es más fácil o es más complicado? Piénsalo. La A, dicen, a ver, vamos a ver. Acá me sale la normal. Acá tengo el peso. Y mira, le voy a añadir esta fuerza F2Y, pon F2Y, pon. F2 en Y, o sea, en la vertical. Muchachos, la pregunta es, ¿has dicho que la normal baje o que la normal aumente? Es la pregunta. Si yo uso la primera condición de equilibrio porque el bloque no se va a mover en la vertical, voy a decir, profesor, ¿sabe qué? La normal va a ser la suma del peso más la fuerza en la vertical que generó la fuerza 2. Oye, en realidad, muchachos, usted no ha hecho que la normal baje, has hecho más bien que la normal suba, porque le estás sumando el peso del bloque y encima le vas a sumar una fuerza externa en la vertical, jovencito. O sea, la B no puede ser, muchachos. Has hecho que la normal suba más bien, porque estás sumando el peso del bloque y encima le estás añadiendo otra fuerza externa. Entonces, no. La B no puede ser, muchachos. Te va a costar más,
porque si aumenta la normal va a aumentar el rozamiento, jovencitos. La A podría ser la A, muchachos, porque si haces el diagrama de cuerpo libre, o sea, puede ser la A, no te digo que no. Pero, ¿qué tal la C? ¿Has intentado con la C, muchachos, en realidad? A ver, pues yo creo que es la C, ¿no? Es más realista, porque si te das cuenta, muy bien, ya ves, Angel ya se animó por la C. A ver, vamos a ver. Claro, porque si haces la A, muchachos, te das cuenta que la normal vale igual que el peso, ¿no? Así. Claro, muy bien, sí, es la C en realidad. ¿Por qué? Porque si te das cuenta acá, muchachos, o sea, tienes que hacer lo mismo que en la B, pues. O sea, en la A tendrías, profesor, allá, dos fuerzas, normal y pesito. Ya, entonces tú dices, profesor, ¿sabe qué? La normal es igual al peso. Podría ser, muchachos, podría ser una respuesta. Podría ser, como te digo, podría ser, así que no lo descarto en realidad. Puede ser. La normal sale igual al peso. O sea, obviamente A está más bajo que B, pues en B es el peso más algo. Entonces, obviamente B está descartado. A podría ser, lo dejas ahí, ¿no? Como una alternativa. Pero si tú analizas C, jovencitos, es donde está la respuesta en realidad. Porque cuando yo hago el análisis de C, muchachos, mira cómo está la fuerza. Ahí está el detalle. Si tú dibujas C por aquí, vas a decir, oye, en el problema, mi bloquecito está así, voy a ponerlo por acá. Y mira cómo estás aplicando tu fuerza, muchachos. Tu fuerza es hacia allá inclinado, jovencitos. ¿Y eso qué ocasiona, profesor? Vamos a ver. Mira, la fuerza 3 sale hacia allá. Así. Si tú descompones esta fuerza, ¿qué sucede, muchachos? ¿Cómo te van a salir las componentes de esta fuerza? Tú vas a decir, oye, ¿sabes qué? Me va a salir una fuerza horizontal, ¿ya? Y me va a salir una fuerza vertical hacia arriba esta vez. ¿Qué le vamos a poner? F3Y. Vamos, ¿no? F3Y. Muchachos, si te das cuenta, también está el peso, vas a decir W. Por eso está el peso del bloque, W. Y por la parte inferior está la normal. Aquí está. Le vas a poner aquí la normal. Ahí está, muy bien. Ya ves, ya le puso su ecuación. Ahí está. Acá está la normal, muchachos. Entonces, claro, tú vas a decir, oye, la primera condición de equilibrio, el profesor decía que todas las fuerzas que van hacia arriba es igual a todas las fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, me quedaría normal más F3 en y eso es igual al peso, como dicen ahí. O sea, esto es igual a B doble, profesor. Entonces, si tú pasas el F3 al otro lado, dirás, ¿sabes qué? La normal es el peso menos la fuerza en la vertical, que es 3Y. Oye, y obviamente le estás quitando valor al peso, o sea, es como decir, estás bajando, muchachos, el valor del contacto, ¿no? Y claro, obviamente, profesor, si me doy cuenta ahí, he bajado el valor del contacto. Mira, la normal es el peso menos esa fuerza vertical, que en este caso es el F3. O sea, profesor, lo que usted insinúa es que la normal ha bajado su valor numérico, jovencitos. La normal ha bajado su valor numérico. Y si la normal bajó su valor numérico... Profesor, disculpe, Dime. ¿Qué pasó? pero yo creo que también estaría bajando el valor numérico de la fuerza horizontal, la que está Eh, jalando a la derecha. Claro, o sea, eso va a depender del ángulo en realidad. No, no te puedo asegurar eso. O sea, eso depende del ángulo, ¿ah? Ten cuidado. Depende del ángulo. No es que necesariamente vasque, porque si tú le haces en la horizontal, tú dices F3, en este caso X. Entonces tú le pones alfa, aquí alfa. O sea, eso depende del ángulo. No vayan a pensar solamente depende de la componente vertical. O sea, F3X sería F3 coseno. Ya, eso es otra cosa. El problema no me ha pedido analizar el ángulo, porque si me pide analizar el ángulo, también tendría que decir, ¿no? Oye, el coseno, muchachos, ¿aumenta o disminuye cuando el ángulo es más alto? En el primer cuadrante, cuando el coseno va aumentando su valor, el ángulo baja el coseno en realidad. ¿Ya? Pero eso, como te digo, o sea, eso depende del ángulo también, muchachos.
no solo depende, profesor, si me sale en la vertical hacia arriba, esto baja, no necesariamente, muchachos, ¿no? Eso depende del ángulo. Igual acá, también depende del ángulo, jovencitos, alfa. Claro, sí, o sea, si lo ven más real, muchachos, depende también del ángulo, pues, ¿no? Pero obviamente el problema no va por la idea ahí, ¿no? O sea, va en un caso más general cuál sería la respuesta con enrosamiento. Pero sí, depende del ángulo también, ¿no? Entonces, si el ángulo es muy alto, baja el valor en la horizontal. Pero, o sea, es más fácil, pues te digo, o sea, la idea es que tú bajes la normal, muchachos. Si ustedes bajan la normal, o sea, el piso no les ofrece tanta resistencia. Entonces, si el piso no les ofrece tanta resistencia, para ustedes es más sencillo, muchachos, mover el bloque. ¿Ya? Entonces, ahí está la idea, jovencitos, en bajar la normal. El ángulo en este caso no lo están considerando, ¿ya? Así que por eso no considero el ángulo. Porque en más realista, claro, es considerando el ángulo, jovencito. Pero no hay datos para el ángulo, muchachos. Solamente es tener en cuenta esto, ¿ya? Entonces, piénsalo bien. Solo depende de la normal, muchachos. De la normal, y claro, del ángulo. Pero el ángulo, considéralo como que no está. ¿Ya? Depende de la normal. Eso también tú podrías decir, oye, pero depende de F3, por eso capaz F3 es más alto que F2 y esto es más fácil, o este F2, ¿no? Dirás, F2 es más fuerte que F3. Entonces, de repente este es más sencillo mover, muchachos. Eso también es otro factor, ¿no? Entonces, hay que verlo más que todo por el lado de la fórmula del rozamiento. ¿Ya? Entonces, aquí como ves en la C, vamos a bajar el valor de la normal y por lo tanto, si baja la normal, baja, muchachos, la fuerza de rozamiento. Entonces, la idea es bajar el rozamiento para que para ti sea más sencillo mover el bloque, ¿no? Si el rozamiento aumenta, es más difícil, pues, o sea, tienes que aplicar más fuerza, ¿no? Entonces, si yo bajo el rozamiento, es más fácil moverlo. Pues. Entonces, una manera de bajar el rozamiento es a través de ¿quién? La normal. Entonces, de los casos, en la C es el más factible, ¿ya? Porque le estamos quitando el peso a la fuerza vertical y es más sencillo moverlo. Muy bien, entonces la respuesta, muchachos, es la letra C de casa. F3 en esa posición es mucho más fácil, se puede decir en este caso, mover el cuerpo. Muy bien, entonces C de casa. Vamos al siguiente, muchachos. 43. Miren, está sencillito, muchachos. A ver. Primero dice, determine el valor si queremos desplazar al cuerpo de 10 kilogramos a velocidad constante sobre nuestra superficie áspera. Muchachos, te pregunto, ¿usamos mu sub S o mu sub K? ¿Qué dices tú? ¿Tienes dos? ¿Cuál es el que me conviene usar aquí? No se acuerda. Mu sub K. Mu sub K, muchachos. Eso es al toque porque de frente dice, profesor, es mu sub K porque quiero que el cuerpo se mueva a velocidad constante, jovencitos. Tiene que usted hacerlo mover a velocidad constante. Si me hubiera dicho que no se mueva o que esté a punto de moverse, ahí sí digo, mu sub S, profesor. Pero, obviamente, muchachos, eso es todo. Mu sub K, jovencitos. Entonces vas a decir, oye, ¿y cuánto vale mu sub K? Recuerda que dijimos que mu sub S es mayor a mu sub K. Entonces, mu sub K, ¿cuánto vale en el ejercicio? 0,5. No te olvides, no vayas a decir 0,8, ¿por qué no? Porque te estoy diciendo que mu sub S es mayor a mu sub K siempre. Entonces, 0,5 es mu sub K. Bueno, entonces tomamos mu sub K, profesor, no tomamos mu sub S. Y está fácil, muchacha, porque en realidad tú vas a decir, oye, profesor, a ver, hágale un diagrama de cuerpo libre, ¿qué sucede sobre el bloque? Bueno, dibujas acá tu bloquecito, 50, muy bien, sí, al ojo sale 50. Hacemos esto y así, ¿no? O sea, dice, profesor, fuerzas, ¿qué fuerzas actúan? Pesito, hacia abajo, normal, ahí está, ponemos acá pesito, normal por la parte de abajo. Y bueno, el rozamiento. Vamos, obviamente, por el gráfico, el bloque se va a mover a la derecha, pues, muchachos. O sea, el bloque tiende a moverse a la derecha. Muy bien, muchachos, 50, ahí está. Ese sí la captaste rápido. Ahí está. Claro, pero como la superficie es rugosa, el bloque se opone, en realidad, muchachos, la superficie al movimiento. Entonces será FS. Ojo, FK, perdón. FK le ponemos acá. Fuerza de rozamiento, cinético. FK. Y claro, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, profesor, pero también hay una cuerda y la cuerda genera tensión. Pero bueno, en el problema le han puesto F.
Así que ponle F nomás a la derecha. O sea, ¿con qué fuerza debes jalar aquí? Y ya está, ¿no? Ah, ya, profesor. Entonces, ya. Para que haya equilibrio, tú ya sabes que la normal es igual al peso, profesor. Eso sí, al ojo. Profesor, la normal es igual al pesito. Ya está. Entonces tú dices, pero el pesito lo calculo como masa por aceleración de la gravedad, mg. Entonces, si operas de frente, ¿no? Profesor, la masa vale 10, por la gravedad 10, o sea, n vale 10 por 10, que sería 100 newtons. Ponle ahí, 100 newtons. Ahí está. 100 newtons. Y ya está, muchachos, ¿no? Entonces, profesor, para el equilibrio en la horizontal, para que se mueva a velocidad constante, o sea, no está acelerando, porque alguien pudo haber dicho, y firma, ¿por qué no? No, firma no, muchachos, porque el bloque se mueve a velocidad constante, o sea, hay equilibrio. Claro, ya. Ahí está, muy bien, ¿no? Derecha, izquierda. Claro, si me hubieras dicho que el cuerpo no se mueve a velocidad constante, ahí sí firma. Pero como se mueve a velocidad constante, hay equilibrio estático. Por lo tanto, muy bien, F es igual a FK. Recuerda que cuando aparezca aceleración, ahí sí no vas a decir son iguales, ¿no? Ten cuidado. Muy bien, entonces la fuerza F es igual a FK, pero profesor, yo sé que FK, que es la fuerza de rozamiento, es mu sub K por la normal. Ahí está, ¿no? Y listo, resuelto, muchachos. Entonces, ya, profesor, pero mu sub K lo acabo de encontrar 0,5 y la normal vale 100, por lo tanto 50 newtons. Muy bien, entonces la fuerza F, muchachos, le ofrece una resistencia, o bueno, necesitas una fuerza de 50 newtons para que se mueva a velocidad constante. ¿Ya? 50 newtons. Ahí está. Listo, muchachos. Facilito, ¿no? Estuvo sencillo. De frente su ecuación del mu sub K y ¡pa! Salió la respuesta. Bueno, muy bien, muchachos. Ahí está. La letra de dado 50. 50 newtons, entonces es la fuerza F que necesito en el problema. ¿No? Muy bien. Vamos al siguiente, muchachos. A ver. Mira este. ¿Qué dice acá? Profesor, dice, mira esto, dice, determina el coeficiente de rozamiento estático. Ojo, o sea, el bloque no se mueve, está a punto, puede ser, ¿no? En ese caso. Si se encuentra a punto de moverse. A ver, Michael dice 0,25, ¿verdad, muchachos? A ver, podría ser. ¿Cómo comenzaríamos este problema? A ver, bueno, simplemente diagrama de cuerpo libre. A ver, muchachos, si le hacemos diagrama de cuerpo libre a este bloquecito, ¿qué sucede? Está fácil, ¿no? Tú dices, profesor, obviamente el bloque no se mueve, ni uno se mueve. Entonces, ahí está, 0,25, dice. Vamos a ver. Obviamente dice, diagrama de cuerpo libre para este bloque, profesor. Bueno, su tensión y su pesito, nada más. Entonces le ponemos acá su tensión T y su pesito W. Listo, entonces tienes dos fuerzas, la tensión y el pesito. Por el equilibrio, no te olvides. Ahí está, el pesito W. Entonces vas a decir, ya sé, profesor, fuerzas que van hacia arriba es igual a fuerzas que van hacia abajo. Entonces dirás, tensión es igual al peso. Y el peso, pues muchachos, es masa por gravedad. Por lo tanto, usted deduce que la tensión es mg. No hay más que decir. mg es la tensión en la cuerda, profesor. mg. Ahí está. Entonces, ahora quiero que le hagamos diagrama de cuerpo libre a este bloque. ¿No? Ya leí, ya leí. Entonces, igual, muchachos, tú vas a decir, profesor, a ver, tensión por parte de la cuerda que lo va a jalar hacia la derecha. Allá. O sea, hacia allá aparece la tensión. Después, ¿qué más tenemos, profesor? Tenemos la normal por parte del piso. Aquí está. Normal. Y también tenemos el pesito de esta cosa. También tiene su peso. Vamos a poner peso. 2, pone peso 2. Y aquí está su normal. Obviamente el bloque tiende a moverse a la derecha, muchachos. Tiende a moverse a la derecha, pero se lo va a impedir el rozamiento. Si no hubiera rozamiento, sí se mueve por la tensión, pero no se habla de rozamiento. Y como está a punto de moverse, ¿qué tipo de rozamiento es? Dijimos, muchachos, máximo. El estático máximo, porque la palabra clave es a punto de moverse. Entonces, la fuerza de rozamiento estático toma el máximo valor que le estamos poniendo ahí. Y ya, la misma idea, ¿no?
Profesor, ¿sabe qué? La normal, igualando fuerzas que van hacia arriba es igual a fuerzas que van hacia abajo, es igual al peso 2. Ya, entonces vas a decir, ¿sabe qué? El peso 2 sería la masa, que es 4 veces m, por la fuerza de gravedad, ¿no? O sea, la aceleración de gravedad, o sea, sería 4mg. Ahí está. Listo. Y ahora lo que vamos a usar, muchachos, ¿qué cosa es? Fuerzas que van a la derecha igual a fuerzas que van a la izquierda. Si usas fuerzas que van a la derecha, ¿qué vas a decir? Por eso tensión en el problema es igual a la fuerza de rozamiento estática máxima. Y muy bien, sale 0,25. Se ve, ¿no? Por el 1/4. Entonces le ponemos fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, ya, tú vas a decir, ¿sabe qué? La tensión, por eso la encontré arriba, era mg. mg es igual a la fuerza de rozamiento estática máxima, que sería mu sub s por la normal. Y profesor, la normal estuvo arriba, ahí está. Entonces nos va a quedar mg es igual a 4 veces mg por mu sub s. Divides, muchachos, se va esa expresión, mira, mg desaparece y nos queda que mu sub s, ¿cuánto vale? 1/4 en el problema. Mu sub s es 1/4. Ya está. Bien, Joan, ahí está. También le sale 0,25. Listo, muchachos. Fácil, ¿no? Sencillo, ahí está. ¿Viste? No estuvo complicado. O sea, hemos hecho diagrama de cuerpo libre 2 veces, le hemos aplicado fuerzas que van hacia arriba, fuerzas que van hacia abajo, derecha, izquierda para ambos bloques, y deducimos que esto es 0,25. Dime, Miguel, ¿alguna duda? Sí, profe, ¿por qué igual a mg a u sub s? A ver, ¿por qué? Ya, porque esto acá. mg es igual a mu sub s por la normal. Bueno, primero porque la fuerza de rozamiento máximo se calcula así, dijimos, mu sub s por la normal. Ya, mg es por la tensión. ¿Por qué es igual a mg? Porque arriba lo encontramos, ¿te acuerdas? Acá cuando le hicimos diagrama de cuerpo libre, este bloquecito, ahí dijimos, ¿no? Fuerzas que van hacia arriba es igual a fuerzas que van hacia abajo, entonces la tensión es igual al peso de este bloque, y el peso de ese bloque es mg, por algo lo hemos indicado aquí, ¿no? Entonces la tensión nos sale numéricamente igual a mg en el problema. Por lo tanto, entonces, cuando hago el diagrama de cuerpo libre para el otro, es la misma cuerda, ¿no? Mira, es la misma cuerdita. Entonces, si es la misma cuerdita, es la misma tensión. Ahí está. El peso aquí es 4 veces, dice, 4 veces la masa, o sea, sería 4 veces m por g. Recuerda que la fuerza de gravedad o peso es masa por aceleración de la gravedad. Entonces, por eso que hemos puesto, ¿no? Y recordar que la fuerza de rozamiento estática máxima, ese sí tiene su ecuación, recuerda que es mu sub s por la normal. Y de acá sacamos la normal, ¿no? La normal es 4 veces mg, reemplaza tensión mg de acá arriba, divide y se acabó. 1/4. Muy bien. Facilito. Entonces ahí hemos resuelto esto, entonces acá está. Ya. Vamos al siguiente, a ver entonces muchachos, 44 letras de dado. 37, a ver, dicen la 45, 37 muchachos, a ver. ¿Qué dices tú? Bueno, eso incluso lo puedes hacer con la fórmula, ¿te acuerdas? A ver, vamos a ver. Dice, sobre la regla se coloca la mota del salón y gradualmente se levanta un extremo para aumentar el ángulo de inclinación. Claro, ¿no? Ese es un experimento clásico que se hace en física, muchachos. Ustedes agarran una mota, van inclinando la regla y la mota sigue y sigue hasta que cierto ángulo ocasiona que la mota se caiga, ¿no? Si en el laboratorio del salón se determinó que los coeficientes de rozamiento entre la regla y la mota son 0,4 y 0,75, recuerda, mu sub s, mu sub k, ¿quién va a ser? Determina el mayor ángulo de elevación si la mota permanece en reposo. Te pregunto, ¿tengo que usar mu sub s o mu sub k, muchachos? ¿Qué dices tú? SS. Claro, mu sub s, porque la motita no se mueve, jovencitos. ¿Recuerda? Permanece en reposo. O sea, tengo que usar mu sub s. Para mi problema, entonces, mu sub s. Eso es fórmula, muchachos. ¿Te acuerdas, no? Lo vimos hace un rato. Mu sub s. 0,75. A ver, si no recuerdas, vamos a ponerlo por aquí. A ver, 0,75 es mu sub s. Ya, a ver, vamos a ponerlo por aquí, si no te acuerdas. Acá está. Incluso lo voy a sacar para que lo veas. Acá está. Un ratito. A ver,
Ahí está demostrando en realidad, muchachos. O sea, no es necesario si quieres, si te lo aprendes bien, si no, lo demuestra porque no es tan complicado también. A ver, este es de la PPT. Un ratito. Ya, ahora sí, te comparto entonces nuevamente la pizarra. A ver, muchachos, ahí está, tal como lo ves. Oye, eso hablamos, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando tienes un ángulo de inclinación sobre un plano, en este caso rugoso, se demuestra, muchachos, ahí está la demostración, ¿no? O sea, ponen peso, descomponen el peso en eje seno, coseno, y les va a salir que la fuerza de rozamiento estática máxima se tiene que equilibrar con mg seno, muchachos, de tetita. Entonces, para nosotros, en la Y también tiene que equilibrarse la normal con mg coseno, y tú dices, pero f sub s máximo, profesor, es mu sub s por la normal. Entonces, si yo divido todo, me sale mu sub s. Y seno sobre coseno tangente. O sea, ese problema es rápido, muchachos. Si tienes un plano inclinado, la relación entre mu sub s y el ángulo teta es que mu sub s es la tangente. Se demuestra eso, jovencitos. Ahí está la demostración en la PPT. ¿No? Entonces, eso te deja ahorrar mucho tiempo, ¿no? Si no lo sabes, vas a tener que hacer descomposición y bueno, te vas a demorar regularcito. Así que yo te recomiendo que te la aprendas. Claro, ¿no? Y si nosotros sabemos eso, profesor, mire, acá está el problema, justo ahí te lo he cortado porque lo ves. Allá, entonces de frente, pues sin dudar vas a decir, profesor, ¿sabe qué? Por la ecuación, yo diré, mu sub s es la tangente de teta. Y ahí está, ¿no? Se demuestra. Mu sub s es la tangente de teta. Y justo me están pidiendo teta. Ahí está. El mayor ángulo de elevación, dice. Bueno, mu sub s, profesor, lo acabo de descubrir, es 0,75, porque es el mayor. Entonces, ya pues, muchachos, eso es aritmética, ¿no? 0,75 es igual a tangente de teta. Por lo tanto, profesor, la tangente se calcula como cateto puesto sobre adyacente. No olvidarse. Y bueno, 0,75, ahí está, ya ves, 37, ¿no? Si recuerdas, muchachos, de 3 cuartos. No te olvides, 3 cuartos. Ahí está, ya ves. Claro, ¿no? O sea, 3 cuartos es tangente teta. Y ya, muchachos, por trigonometría, yo sé que teta, ¿cuánto tiene que valer? 37. Muy bien. El valor del ángulo teta es 37 en el problema. Listo, se acabó. Ya está, o sea, rápido, muchachos. Si te lo sabes, bacán. Si no, hay que demostrarlo así, ¿no? Hay que hacerlo paso por paso y al final llegas a lo mismo. O sea, acá está ya demostrado, muchachos. Está demostrado. Ojo, no hay una fuerza externa, porque si alguien le aumenta una fuerza F, de repente alguien dice, profesor, acá le meto una fuerza F o me lo da el problema, ya no sirve esto, ten cuidado, porque si le metes esa fuerza F, ya alteras el cálculo, ya no sale igual. Eso es solamente cuando el cuerpo está libre, no hay fuerzas. ¿Ya? O sea, la única fuerza que está es su peso y la normal, nada más. Pero si hay otra fuerza externa, F, o alguien está jalando o empujando al bloque adicional a eso, ahí sí, olvídate porque ya no sirve esta ecuación. Esto solo nos sirve cuando solo está la fuerza de reacción y el peso del bloque. No hay otra fuerza. ¿Ya? Listo. Demostrado, muchachos. Entonces ahí está. Por el ángulo crítico de rozamiento, sale que la tangente tetita es 37. Muy bien, la respuesta entonces en el problema, muchachos, B de barco. 37. Ya está. Vamos al siguiente, a ver cuál dice. A ver, ¿qué tal ese, muchachos? Dice, un bloque de madera se lanza con una rapidez de 4 metros por segundo sobre una superficie horizontal áspera. Bueno, ya el problema te está dando mu sub k, muchachos. Obviamente ya no hay que decir, oye, ¿cuál es mu sub s, mu sub k? Porque en realidad ya te lo está dando. Entonces, este problema es clásico, pues, muchachos. Usted hace simplemente su diagrama de cuarto. Acá está. Ponle, ¿no? Ahí dibujas tu bloquecito. ¿No? Lo voy a analizar aquí al inicio, aquí al final y durante el movimiento que sucede. A ver, ahí está. Muy bien. Y hasta acá, que se detiene el cuerpo. Hasta ahí. Ya, muchachos, entonces hay que analizar qué sucede con el cuerpo. Tú dices, profesor, el cuerpo se lanzó, se mueve hacia la derecha. Ahí está. Y acá quiero analizarlo. Entonces, ¿cuál es la rapidez inicial según el problema?
Bueno, profesor, lo he lanzado con una rapidez inicial de 4 metros por segundo. Dice. Y acá le pone sus 4 metros por segundo. El problema dice lo siguiente. Sobre una superficie horizontal. ¿Qué distancia recorrerá hasta detenerse? 4 metros, a ver, ¿segura? A ver, ¿puede ser? Puede ser. Ya, entonces diremos aquí. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Parece que es 4 metros. Vamos a decir, ¿verdad? Bueno, acá el problema dice, se detendrá, muchachos. O sea, su rapidez final, ¿cuánto vale? 0. Sin dudar, jovencitos, la rapidez final es 0. Ya está. Ahora, la pregunta es la siguiente. No sé la distancia que va a recorrer, jovencito, pero sí sé algo importante. Si yo le hago diagrama de cuerpo libre, bueno, a este bloque ponle una masa M, pues yo no sé cuánto vale su masa. M. Bueno, entonces yo hago diagrama de cuerpo libre y diré, ¿sabe qué, profesor? Las fuerzas que actúan sobre el bloque, ¿cuáles son, profesor? Primero, el pesito, su pesito. Le ponemos acá W. Tiene su pesito. Ahí está. Su pesito W le ponemos acá. Por parte del piso, su normal, muchachos. Y bueno, opuesto al deslizamiento aparece aquí, muchachos, la fuerza de rozamiento cinético. No hay más fuerzas, muchachos, eso es todo. La fuerza de rozamiento cinético, FK. Listo. Ahora sí. No hay más, muchachos, ¿verdad? No es decir, no, por eso aparece otra fuerza. No, eso es todo. Peso normal, fuerza de rozamiento. Entonces, profesor, lo primero que vamos a decir, el equilibrio en la vertical. Por lo tanto, deducimos que la normal, ¿a cuánto es igual? Al peso del cuerpo. Y tú dices, pero el peso del cuerpo yo sé que se calcula como la masa por la aceleración de la gravedad. Jovencitos, ahora viene el siguiente análisis. Profesor, ¿el cuerpo está en equilibrio o no lo está? Es la pregunta. La respuesta es no lo está, muchachos. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha cambiado su velocidad. Mira, su velocidad inicial era 4 y su final es 0. Entonces, profesor, si hay cambio de la velocidad, ¿qué parámetro aparece? ¿Te acuerdas? Aceleración. Muy bien, claro. Pero la aceleración es contraria, o sea, en realidad es desaceleración. Porque obviamente, pues, ¿no? O sea, el bloque está frenando, muchachos. De 4 a 0 está perdiendo rapidez. Entonces, el bloque está desacelerando en realidad, profesor. Bueno, si hay una fuerza y una aceleración, ¿qué vamos a usar, muchachos, de la clase pasada? ¿Recuerdas? Firma. Fuerza resultante, profesor, es igual a masa por aceleración. En la horizontal, que es donde está la dirección de la aceleración, jovencitos, la única fuerza que aparece, ¿quién es? FK, la fuerza de rozamiento cinético. Y eso será igual a su masita por la aceleración. Pero, profesor, como es fuerza de rozamiento cinético, yo sé que la fuerza de rozamiento cinético, ¿cómo se calcula? Mu sub K por la normal. Ah, ya ves, ya está, ya le salió a Michael Isla 4, también 4. Mu sub K por la normal, pues, profesor, y ese es igual a la masa por la aceleración. Ah, ya, pero profesor, curiosamente nosotros encontramos la normal y también tengo mu sub K en el problema. Reemplacemos. Según el ejercicio, mu sub K nos vale 0,2. La normal encontré que era mg. mg y eso es igual a m por a. Profesor, mire, ¿quién se va? Las masas, se van las masitas. Se va esta masita con esta masita. Bueno, la gravedad vale 10, pues muchachos, 0,2 por 10, no te olvides, y eso es igual a tu desaceleración, jovencito, desaceleración. Entonces, ¿cuánto vale la desaceleración? 2 metros por segundo al cuadrado. Ahí está, listo. Muy bien, entonces, profesor, con eso usted ha detectado la desaceleración del cuerpo. El cuerpo desacelera con 2 metros por segundo cuadrado. Para que me gusta un poquito. Ahí está. Listo, hemos encontrado eso. La pregunta es, profesor, ¿y ahora qué hacemos, muchachos? Ya tenemos eso. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorrerá en ese tramo hasta detenerse?
Profesor, esto lo hemos visto, se vuelve un problema de MRV, muchachos. Como la semana pasada en dinámica también había algunos de MRV. Ya tiene razón, entonces anotemos nuestros datos. Pues. Se vuelve un problema de MRV. Ahí está. Edith, ya le salió 4 también, ya está. Muchachos, bueno, le digo, practique nomás y le sale. Bueno, datos del problema, muchachos. En la rapidez inicial la tenemos, jovencitos. En el problema nos dijo que era 4. Su rapidez inicial es 4, profesor. Tenemos la rapidez final, muchachos, que es 0. Tenemos la desaceleración, jovencitos, que es 2 metros por segundo al cuadrado. Y lo que a usted le están pidiendo es la distancia recorrida, muchachos. Entonces, si usted quiere hallar su distancia, ¿cuál es la ecuación más adecuada? ¿Se acuerdan? Si la tenemos rapidez inicial, rapidez final, aceleración, queremos distancia. Bueno, de las ecuaciones del MRV, la más adecuada sería rapidez final al cuadrado, ¿no? Inicial al cuadrado, 2 veces aceleración por distancia. Ya está. Eso era todo lo que usted tenía que hacer. Muy bien, entonces, profesor A, con ese análisis, respuesta. Entonces, usaremos, ¿no? Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por distancia, muchachos. Ya está, se acabó, facilito. Bueno, jovencitos, eso es todo. Entonces, la rapidez final es cerito, me pones aquí. La inicial es 4, o sea, sería 4 al cuadrado, menos 2 veces aceleración, que es 2 por distancia de. Muy bien, y claro, ¿no? Si tú despejas esto al otro lado, te va a quedar 4D es igual a 16, ¿no? Así, 4D es igual a 16. Entonces la respuesta es D, profesor, 4 metros. Bien, ahí está, resuelto, muchachos. Facilito. Muy bien, ahí está. Bien, muchachos, fácil, ¿eh? Estuvo bien, ¿eh? Entonces, más o menos ya vas agarrando el truco, ¿no? O sea, solamente es hacer eso, pues, muchachos. O sea, diagrama de cuerpo libre, eso sí, siempre, muchachos, hagan bien su diagrama de cuerpo libre para que puedan entender esta situación, ¿no? Analicen, ¿no? Cada vez que les digan rapidez inicial, final, aceleración, distancia, por eso MRV, se te viene a la mente. Y bueno, recuerda que los problemas donde hay movimiento firma, ¿no? Cuando hay aceleración, no te olvides. Cuando hay aceleración. Si te dice que se mueve a velocidad constante, eso es primera condición de equilibrio. ¿Ya? Tengan cuidado. No vayan a decir, no, por eso cada vez que el bloque se mueve, firma. No. Cuando el bloque se mueve con velocidad constante, MRV. Cuando el cuerpo en este caso se mueve, como te digo, con una velocidad que cambia, perdón, el anterior es MRU y este es MRU. Bueno, ya está. Siguiente, a ver, muchachos, ¿qué tal el problema 47? A ver, ¿qué tal? Dice, sabiendo que el bloque mostrado de masa, mira, ya me dan la aceleración, jovencitos, de masa 4 kilogramos, experimenta una aceleración de 7,5 metros por segundo cuadrado. Calcula el valor de F. Obviamente está acelerando, muchachos. Hablamos de un rozamiento cinético o μ sub K. Bueno, dice, calcular el valor de F. ¿Cuánto vale F, muchachos? Es la pregunta. Bueno, ¿cómo comienzas este ejercicio? Es la pregunta. Como te digo, todo es diagrama de cuerpo libre. Haga bien su diagrama de cuerpo libre, muchachos, y lo va a entender. A ver, trazamos aquí nuestra recta horizontal y vamos a decir lo siguiente, mira. A ver, profesor, acá está nuestro cuerpo. Dibujamos acá el cuerpito. Entonces, usted tiene que decir lo siguiente. Esa fuerza F está oblicua, muchachos. Hay que tener cuidado con eso. Está oblicua. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa fuerza F? ¿Te acuerdas? Descomponerla. Claro, pues así como hemos estado descomponiendo las otras, podríamos hacer esto. Entonces, la fuerza F se va a descomponer como una componente a la derecha, tal como lo ves, y una componente vertical hacia abajo. Ahí está. Listo. Ya, lo he descompuesto. Para algo me dan el 37, pues muchachos, el 37 sirve por algo. Ya, mira lo que vamos a hacer. 100 newtons, dice. A ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿100 newtons sale? Aún puede ser. Bueno, entonces analicemos, dice. El coeficiente de rozamiento cinético entre la superficie de contacto es 0,5. Entonces ya, obviamente, profesor, en el ejercicio también está el peso. No te olvides, el peso del bloque. W le ponemos por aquí, su peso.
está la normal por parte del contacto con el piso de forma vertical. Y bueno, obviamente como hablamos de una rugosidad, aparece la fuerza de rozamiento opuesta a tu movimiento. Normal y acá fuerza de rozamiento cinético, F sub K. Ya, tiene razón, aparece F sub K. Listo, ya está. Ese es mi diagrama de cuerpo libre, profesor. Con eso puedo resolver mi problema. Y la respuesta es sí, pues muchachos, con eso lo puedes resolver. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, como vamos, esta fuerza de F, así como está, no me sirve, muchachos. Hay que descomponerla. Y adicional a ello, no te olvides que hay una aceleración, también hay que indicarlo por acá, de 7,5, si no me equivoco. Ahí está. La aceleración es de 7,5 metros por segundo al cuadrado. Ya, eso también es importante. Porque obviamente, muchachos, esto está con firma. Pues. Firma, no te olvides. Ahí está. Bueno, profesor, ahí estamos en el ejercicio. Ahora, lo mismo, muchachos, pero mira, yo voy a ser hábil. Profesor, ¿qué tal si a esa fuerza F usted le pone valor, un valor, el que quieras, 5K? ¿Te parece que le ponga 5K? No hay problema, tú puedes escoger el valor que quieras. Entonces vas a decir, oye, si es 5, usted está aprovechando el triángulo de 37, 53, por supuesto. Y voy a decir, ¿sabes qué? A 37 se le opone 3K. Esta fuerza sería 3K. ¿Y el adyacente cuánto sería, profesor? 4K. Ya está. Listo, muchachos. Eso es todo. Ya el resto va a depender de ti. Bastante. Bueno, profesor, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el ejercicio? Primero, equilibrar. Tenemos la masa del bloque, sí, 4 kilogramos. No te olvides. O sea, todo lo vamos a equilibrar, jovencitos. Equilibre y le va a salir. Por eso hágalo despacio y le va a salir. Ahí está. Entonces, quiero el equilibrio en la vertical, muchachos. ¿Cómo sería el equilibrio en la vertical si nosotros planteamos esto? Diremos, normal es igual a peso más 3K. Entonces, acá lo ponemos. Normal, profesor, será igual al peso más 3K. Ya está. Normal es igual al peso más 3K. Muy bien, pero el peso, profesor, usted sabe sacarlo. El peso es masa por aceleración de la gravedad más 3K. Listo. Ya, y bueno, fácil pues chicos, al toque, ¿no? Tú dices, oye, ya tengo la masa, tengo la aceleración de la gravedad, y eso es 4, que es la masa, y la aceleración de la gravedad 10. O sea, la normal, ¿cuánto me sale, muchachos? 3K más 40. Ahí está, 3K más 40. Y se acabó. Mira, fácil, muchachos, sencillo, regalado. Profesor, pero acá no sé cuánto es. Tranquilo que acá lo vamos a calcular. ¿Cómo calculamos eso, profesor? Bueno, ahora me voy a la horizontal, jovencitos. Usted ya trabajó la vertical. Déjalo tranquilo ahí. Usted ha deducido esto en la vertical. Incluso lo ponemos aquí para que no te olvides. Vamos a ponerle vertical, en la vertical. En la vertical. Ya, ahí está, le vamos a poner en la vertical, profesor, que nosotros hemos deducido esto. Ahora nos vamos, ahí está. Ahora nos vamos a la horizontal, muchachos. En la horizontal. ¿Qué sucede, jovencitos, si usted analiza esta vez la horizontal del sistema? Es la pregunta. ¿Qué vemos en la horizontal, muchachos? A ver, hasta ahí estamos. Oye, en la horizontal sí hay una aceleración, profesor. Entonces, la ecuación que usted va a usar, ¿cuál es, muchachos? Firma. ¿Te acuerdas, no? ¿Cuál es la resultante, profesor? Es masita por aceleración. Ahí está. Firma. Fuerza resultante es masita por aceleración. Ya, tú dices, oye, la fuerza resultante, profesor, mire la fuerza que hay. La fuerza resultante, muchachos, es fuerzas a favor menos fuerzas en contra. ¿Qué fuerza está a favor de la aceleración en el dibujito? Mira, en la horizontal. La única es 4K. Recuerda, 4K está yendo a la derecha, entonces el profesor tiene razón, la fuerza resultante será 4K,
la que está a favor, y le voy a quitar quién está en contra. En contra de la aceleración se encuentra la fuerza de rozamiento cinético. FK le pones. Ya está. Ya. Es igual a la masa, que la masa es 4 por la aceleración que fue 7,5. Ahí está. Bueno, hasta ahí estamos viendo, muchachos. Ahí está. Bueno, tú dirás, profesor, pero la fuerza de rozamiento cinético, yo sé que se calcula como ¿qué? ¿Recuerdas? Mu sub K por la normal. Y ese es igual a 4 por 7,5, que para nosotros, ¿cuánto es, muchachos? 30. Listo. Y ahora sí, operemos. Esto lo paso al otro lado, si quieres, me va a quedar 4K menos 30. El 30 lo estoy pasando aquí. Y al otro lado vamos a reemplazar. Profesor, mu sub K en el problema, ¿cuánto vale, muchachos? En el ejercicio, mu sub K es 0,5. Entonces, ese 0,5 lo vamos a multiplicar por la normal, jovencitos. Y la normal en el sistema lo encontré. ¿Cuánto valía la normal? Ahí está. 3K más 40, profesor. Entonces le ponemos 3K más 40. Y ya, muchachos, ya eso es matemática. Pues tú vas a decir, oye, ¿sabe qué? 0,5 es un medio. Un medio, ¿no? Ese 0,5 lo vuelvo un medio. Entonces me quedaría 4K menos 30 es igual, y como 0,5 es un medio, lo puedo poner como 3K más 40 sobre 2. Ahí está, 3K más 40 sobre 2. Listo. Y ya pues, muchachos, al ojo, ¿no? Tú dices, oye, ¿sabes qué? Ese 2 que está dividiendo, profesor, usted lo puede pasar a multiplicar y le metes distributiva, pues, ¿no? O sea, este 2, perdón, aquí y aquí. Ahí está. El 2 le metemos distributiva y tenemos nuestra respuesta. ¿Cuánto saldría entonces, muchachos? A ver, 2 por 4K es 8K. Menos, y bueno, 2 por 30, jovencitos, 60. Ese es igual a 3K más 40. Y a ver, ¿cuánto nos sale K, muchachos? A ver, despejando. Tú dices, oye, 60 pasa a sumar al otro lado, 3K viene a restar y tenemos 5K es igual a ¿cuánto, muchachos? 100 en el problema. Y se acabó el ejercicio. Profesor, entonces tiene K, claro, lo mandas a dividir, K vale 20. Pero si quieres ahorrar, mira, hasta que el tiempo es importante aquí. Podemos ahorrar tiempo, muchachos, porque en realidad si me doy cuenta, digo, oye, pero yo al inicio dije que F era 5K, ¿no? Habíamos dicho que F es 5K. Entonces yo digo, ¿sabe qué? Justo acá tengo 5K. O sea, es como decir, esto acá, profesor, es equivalente a decir, ¿cuánto? F. Le pones F. Por lo tanto, hemos deducido, muchachos, que F vale 100 newtons. Muy bien, ahí está, 100 newtons. Ahí está. Entonces, claro, muchachos, los problemas de rozamiento son así, ¿no? O sea, en realidad solo es mezcla de qué, profesor, de dinámica, estática, ¿no? Son mezclas que usted tiene que manejar. O sea, en este caso practicas todo, ¿no? Y ahora analizas, como te digo, ya la rugosidad, jovencitos. La rugosidad va a ser importante, muchachos, en este tipo de ejercicios. Entonces, como ves, acá la respuesta es 100 newtons. Por eso les digo, siempre, muchachos, hagan bien su diagrama de cuerpo libre, jovencitos. Si usted hace bien su diagrama de cuerpo libre, se entiende, ¿no? O sea, yo sé que a algunos muchachos les da flojera, muchachos, hay que ser realistas, hacer el DSL, pero en realidad háganlo, muchachos, porque les sirve para todo, ¿ves? Si yo no hubiera hecho esto, al ojo no te puedo decir, o si lo digo al ojo, me puedo equivocar. Entonces, la idea, muchachos, es que ustedes hagan un buen DSL. Y recuerda, como estamos haciendo énfasis, muchachos, que en el DSL, si el cuerpo se mueve, no necesariamente es firma. Hemos dicho que si te dice el problema que se mueve con velocidad constante, es primera condición de equilibrio. Entonces tú tienes que decir, ¿sabes qué? Fuerzas que van a la derecha, igual a la izquierda, fuerzas que van hacia arriba, igual hacia abajo.
Y si el problema, muchachos, me dice, ¿sabe qué? Oiga, el cuerpo está acelerando en el sistema, usted tiene que plantearse, muchachos, que en el ejercicio hay aceleración. Y si hay aceleración, entonces, bien. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer aquí el día de hoy. Bueno, muchachos, creo que eso es suficiente por el día de hoy. Ahí tienes unos problemitas para que practiques. Igual, no está complicado, muchachos, en realidad. 49 es similar, muchachos, van a estudiar mejor por libre, ¿no? Y la 50 igual, pues, jovencitos. ¿Ya? Misma idea. Descompongan y les sale la respuesta al problema. Muy bien, muchachos, ha sido un gusto el día de hoy. Espero que haya quedado clara la clase. Si te ha gustado, perfecto. Si no, hay que ver videitos, platicar, todo eso. Y bueno, ya, muchachos, gracias por sus likes. Si tienes dudas, igual tienen mi correo ahí, muchachos, ¿ya? Por el correo pueden consultar cualquier cosita. Creo que la vez pasada alguien me ha consultado y le he respondido, ¿ya? Así que el correo estoy atento, muchachos. Si tienes dudas, escribes ahí. Por el Classroom también, pues. Bueno, muchachos, un gustazo. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Está bien, profe. No, profe.